Buenas noches, hermanas, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Este es el tercer día, ¿verdad? Ah, ¿cuarto? No, tercero. Tercero, sí. No sé si se ve bien o apagamos la luz. Apagamos, ¿no? Porque creo que... Ahí sí, ya. Además creo que ustedes tienen el QR para descargar los documentos. ¿No? O ya les dirán. En todo caso, a todos les va a llegar el texto, ¿no? Que voy a seguir. Bueno, lo que se me ha pedido es que haga una presentación del directorio para la catequesis, que físicamente es este. Bueno, hay otras versiones, pero este es el que creo que venden en las Paulinas, ¿no? Este directorio fue publicado el año 2020 por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, es decir, es un documento oficial de la Iglesia. No es el primero. El primer directorio se hizo el año 1971, el segundo se hizo el año 1997 y este es el tercero, ¿no? Claro, porque los tiempos van cambiando y la catequesis tiene que irse renovando. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Bueno, dos problemas. Primero, que este documento apareció en medio de la pandemia y como tantas cosas quedaron ahí un poco olvidados. Entonces se le ha dado poca difusión. No digo que ninguna, pero poca. La segunda dificultad, y esta es una opinión mía, que normalmente entre las orientaciones que da la Iglesia sobre cualquier tema, en este caso hablamos de catequesis, y la aplicación en la práctica pastoral, siempre hay un desfase. ¿Me explico? ¿No? Es decir, a veces demoramos años en aplicar las orientaciones de la Iglesia sobre una determinada materia, en este caso la catequesis, ¿no? Entonces no es raro que, y no por mala voluntad, no es raro que seguramente muchas de las cosas que dice este directorio no son parte de la práctica catequística en nuestras parroquias, o quizás sí, lo iremos viendo. Luego, hay un segundo documento que se llama Directorio para la Catequesis en el Perú, que es menos gordito, y que fue publicado hace exactamente un año, es decir, el año pasado, en enero, el 23 de enero del año pasado, ¿no? Que también es importante. Yo me temo que en hora y media no vamos a poder ver ambas cosas, obviamente, porque es mucho. Pero voy a priorizar el directorio para la catequesis de la Iglesia. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí dice, donde vean DC es directorio para la catequesis, ¿no? El número 10 dice, el nuevo directorio para la catequesis ofrece los principios teológicos pastorales fundamentales y algunas orientaciones generales que son relevantes para la praxis de la catequesis en nuestro tiempo. Es decir, ¿qué contiene este documento? Principios y orientaciones, ¿no? Principios teológico-pastorales que deben guiar la catequesis en todo el mundo y orientaciones generales que luego serán aplicadas en cada realidad sobre la práctica de la catequesis. ¿Cuántos son aquí catequistas?
de bautismo, de comunión, de confirmación, de catecumenado, ¿Pueden levantar la mano los que tienen un servicio de catequesis, por favor? Ya, parece que la mitad casi, ¿no? Ustedes dirán entonces lo demás que hacemos aquí, ¿no? Pero como ya les habrán explicado, este año la idea es que todos escuchemos de todo, ¿no? Es decir, no importa el área donde estoy, la dimensión en la que estoy trabajando, pero que yo sepa algo de lo que está pasando en otra dimensión. Y vamos a ver por qué eso es importante. Espero que lo veamos. Siguiente. El documento tiene 3 partes. No voy a cansarlos ahora con el detalle porque no vamos a ver todas las partes al detalle, solo lo que yo considero que es más importante. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito, por lo menos de mi parte, en esta charla? Obviamente no porque nos acerquemos al directorio esto va a producir un efecto automático en la catequesis de las parroquias, no. La idea es que la catequesis, como toda tarea en la iglesia, está en permanente renovación, ¿no es cierto? Siempre estamos todos renovándonos. No quiere decir que lo que estemos haciendo esté mal, no. Valoramos lo que se hace en la iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras catequesis. Pero siempre podemos mejorar, renovar la catequesis, en este caso a la luz de los principios y las orientaciones de este directorio. ¿Basta enterarse de lo que dice el directorio que haremos esta noche? No. Por eso yo creo que luego cada parroquia, esta es una idea mía, pero cada párroco lo decidirá, ¿no? Tendrá que aterrizar esto, ¿no es cierto?, en su propia realidad, en sus diversas catequesis, sabiendo que las aplicaciones de este directorio siempre son progresivas, ¿no? No se puede hacer los cambios de la noche a la mañana. Y sabiendo además, y lo digo por la experiencia de mi parroquia, que dentro de una misma parroquia las catequesis están en diversos procesos. Por ejemplo, en mi parroquia hay 21 capillas, pero hay capillas que son grandes, con muchos años, con catequistas que tienen ya mucha experiencia. Entonces a esas capillas yo les puedo exigir que este año ya implementen lo que falte de este directorio, porque están en condiciones. Pero hay otras capillas que son pequeñas, que tienen 2 catequistas, que recién están empezando a tener experiencia de catequesis. Es probable que a ellos no se les puede exigir dar los mismos pasos que las capillas, por ejemplo, que están más consolidadas, o las catequesis que tienen un mayor recorrido. No sé si me explico, ¿no? Entonces, siempre cuando hay cambios y renovación, hay que saber hacerlo progresivamente, poco a poco, y diversificadamente, ¿no? No meter a todos en el mismo saco. Con esas advertencias vamos a empezar. Siguiente. En el primer capítulo, como digo, estoy haciendo una presentación. En el primer capítulo de este directorio, trata sobre la revelación y su transmisión. Importante, ¿no?, que un documento con principios y orientaciones sobre la catequesis empiece ¿por dónde? Por la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la comunicación que Dios hace de sí mismo, ¿no? De quién es Él y cuál es su voluntad. Y esa comunicación la hace a través de la historia a un pueblo concreto. Esa es la revelación, ¿no? Cuando Dios se revela, no con B, sino con V, ¿no? Se revela, estamos diciendo que Dios se está comunicando, ¿no?, a su pueblo. ¿Dónde está paradigmáticamente la revelación de Dios? ¿Dónde está escrita? En la Escritura, ¿no es cierto? Toda la Biblia no es otra cosa que la historia de cómo Dios se revela, ¿no es cierto?, al pueblo. Y entonces por eso el directorio empieza por allí, por la revelación, ¿no? Y
su transmisión, es decir, eso que Dios, el hecho de que Dios se comunica él mismo y comunica su voluntad, ¿cómo se transmite? Que no es otra cosa que la evangelización, ¿no? Y entonces lo que quiere hacer el documento, al inicio nomás, es ubicar, y esto es importante hoy más que nunca, vamos a ver juntos, ubicar la catequesis en el proceso de la evangelización. Porque la catequesis es un momento de la evangelización, no es toda la evangelización. Entonces el documento empieza diciendo, bueno, entonces para ponernos de acuerdo, lo primero que vamos a hacer es ubicar la catequesis en su lugar, dentro del proceso de la evangelización. Y si ustedes ven allí, dice, la evangelización es un proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio que se difunde por todo el mundo. Eso ya lo sabemos. Y entonces el directorio nos recuerda que en realidad la evangelización tiene como 3 momentos, que no son tampoco así como 3 casilleros, ¿no? Pero uno puede distinguir más o menos 3 momentos en todo el proceso de la evangelización. El primer momento, ¿cuál es? Los que alcanzan a ver. La acción misionera. Lo que algunos llaman el primer anuncio. ¿Cómo también se le conoce? El querigma. Muy bien. Siempre hay palabritas un poco extrañas, en este caso es una palabra en griego, el querigma. Sea como sea, vamos a llamarle la acción misionera de la Iglesia. Es decir, cuando como Iglesia comunicamos el primer anuncio de la fe, ¿no? El querigma, ¿no? Se supone que ese primer anuncio es aquellos que nunca han escuchado o que incluso siendo bautizados nunca han practicado su fe, o casi nunca, ¿no? Entonces necesitamos repetirles, por decir así, el primer anuncio. Este es hoy un gran desafío porque somos una iglesia de bautizados, no evangelizados, ¿no? En muchos casos, no digo todos, ¿no? Personas que han sido bautizadas, pero que no están evangelizadas, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en el barrio, muchas veces en la parroquia, etc. E incluso cada vez más hay gente que no está bautizada, ¿no? Y viene a la catequesis sin estar bautizada. O envían a sus hijos a la catequesis y no están bautizadas, ¿o no? Eso cada vez más. No era así hace 20 o 30 años, o 40 años. Hace muchos años era rarísimo que viniera un niño a la primera comunión que no estuviera bautizado. Casi impensable. Hoy en día, no sé cómo es en sus parroquias, pero en mi parroquia por lo menos 1/3 de los niños no están bautizados. Y en la parte alta, la zona de Jicamarca, en mi parroquia, la mitad de los niños no están bautizados. ¿Ya? Entonces ese es un fenómeno relativamente nuevo. Entonces no podemos seguir pensando la catequesis como se era en una iglesia, una sociedad de hace 20 o 30 años. Es más, confirmación. Cada vez son más los jóvenes que no están bautizados, que no han hecho la primera comunión y llegan a la confirmación, y entonces la confirmación se convierte en una catequesis de iniciación cristiana a los 3 sacramentos. Por lo menos en mi parroquia eso es cada vez más. Es más, empezamos con los papás ahora, ¿no es cierto? Entonces la catequesis se ha ido transformando y ustedes lo saben mejor que yo. El segundo momento ya es la acción catequística, no catequética, sino la acción catequística, ¿no? Es decir, la acción de la catequesis. Solo cuando hemos hecho el primer anuncio, la acción misionera, el querigma, entonces viene el momento de la catequesis, ¿no?
de la acción catequística, porque en realidad la catequesis es la educación, ¿no?, en la fe, la formación en la vida cristiana. Esa vida cristiana que ha comenzado con el primer anuncio, el querigma, ahora va a desarrollarse durante largos años seguramente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos decir? Que hoy en día la catequesis tiene que ser querigmática, ¿no es cierto? ¿Me explico? ¿Qué quiere decir que la catequesis tiene que ser querigmática? Que hoy en día muchas personas que vienen a la catequesis no han recibido el primer anuncio. Incluso muchos no están bautizados. O si fueron bautizados, nunca más volvieron a la iglesia. Vivimos en una sociedad cada vez menos sacralizada, ¿no? Antes llegaba un niño y sabía desde casa persignarse, santiguarse, rezar. Hoy en día los niños llegan a la catequesis sin saber casi nada, ¿no? Y ni hablemos de los adultos, que hoy en día muchos ya no saben ni siquiera rezar el Padre Nuestro y mucho menos el Ave María. Por lo menos lo que yo veo en mi parroquia, quizás su parroquia sea distinta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un signo claro de que vivimos en una sociedad cada vez más socialmente descristianizada, donde hoy en día una familia, no todos, pero muchas familias, no les interesa si sus hijos están o no iniciados en la vida cristiana, ¿no? Otras sí, pero muchas no. Entonces, hoy en día la evangelización tiene que plantearse de otra manera, y la catequesis también. Muy bien. Y solo en tercer lugar viene la acción pastoral, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes, ¿no?, en sus parroquias? La acción pastoral. Pastoral social, la pastoral de salud, la pastoral litúrgica, lo que sea, ¿no? La pastoral catequética, ¿se dan cuenta? Pero eso es porque ya ustedes se supone que han pasado por las 2 etapas previas, ¿no es cierto? Han recibido el primer anuncio, la experiencia del encuentro con Jesús, han sido catequizados, ¿no es cierto?, durante buen tiempo, y ahora están trabajando pastoralmente en sus comunidades. ¿Estamos? Entonces es importante ubicar la catequesis en ese proceso, ¿no? Siguiente. El segundo capítulo del directorio habla sobre la identidad de la catequesis. Ustedes después pueden leer. He enviado este documento en PDF, ¿ya? Ahí en el QR que van a darles, o ya tienen, si entran van a encontrar este documento en PDF. Pero igual si quieren adquirirlo, lo venderán en cualquier librería religiosa, ¿no? Paulinas, salesianas, no sé. En el capítulo 2 hay una definición amplia de catequesis, no vamos a decirlo todo. Yo he escogido el pasaje que creo que es el más sustancioso, ¿no? En el número 55 dice: la catequesis es un acto de naturaleza eclesial. Parece obvio, pero van a ver que no es tan obvio. La catequesis es una acción de la iglesia. Por lo tanto, toda catequesis tiene que estar integrada al conjunto de la iglesia. Y en este caso, la iglesia representada por la parroquia, ¿no? ¿Qué es la parroquia? La iglesia en medio de las casas de los vecinos. Eso es la parroquia. Nacido, el acto eclesial, ¿no?, nacido del mandato misionero del Señor, ¿no? Vayan, ¿no?, etcétera. Sí, de allí nace la catequesis, del mandato del Señor. Vayan y anuncien la buena noticia, enséñenles a ser mis discípulos, etcétera, ¿no? Y cuyo objetivo, como su nombre lo indica, catechein o catechein, resonar, ¿no? En el griego eso significa catequesis, hacer resonar. Etimológicamente quiero decir, ¿no? Catequesis es hacer resonar. ¿Qué hay que hacer resonar? La palabra de Dios, obviamente, ¿no? Esa es la catequesis. Es hacer que el anuncio de su Pascua, la Pascua de Cristo, resuene, ¿no?,
catequei, continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Eso es la catequesis en la definición del directorio. Hay varias definiciones de catequesis, pero me parece que esta es muy plástica, ¿no? Muy clara, una definición muy activa además, ¿no? Seguimos. Ahora bien, la catequesis tiene, según el directorio, 5 tareas. ¿Saben por qué es importante esto? Porque podríamos hacer un test, no ahora, pero habría que hacerlo en cada parroquia, ¿no? Por ejemplo, disculpen, esto no me quiero poner de ejemplo, solo por compartir. En mi parroquia en febrero vamos a dedicar los tres domingos de febrero a trabajar el directorio, ¿no? El primer domingo le hemos llamado contemplar la realidad de la catequesis, ¿no? El segundo, discernir la práctica de la catequesis. Y el tercero, proponer las mejoras para la catequesis. Entonces ahí sí podríamos hacer, lo hemos pensado así con los sacerdotes, que lo que ahora voy a explicar, cada grupo de catequesis se vaya preguntando, ¿y esa tarea cómo está presente en nuestra práctica catequística? Bien, excelente, más o menos, nada. Es importante. Porque estas 5 tareas, espero que ahora ustedes me den la razón cuando las explique, nos habla de ese carácter integral, digamos así, multidimensional de la catequesis. Y que la catequesis no puede ser reducida solo digo, no digo que no sea importante, a la transmisión de la doctrina cristiana. No podemos tener una catequesis puramente escolar, como muchas veces existe. Y si miramos ahora con ustedes las 5 tareas, nos vamos a dar cuenta esa multidimensionalidad que tiene o debe tener la catequesis, cualquier catequesis que sea. Vamos entonces, la primera tarea es llevar al conocimiento de la fe. Yo les he puesto los numeritos allí para que luego en casa, si ustedes tienen tiempo, en los grupos, en fin, si hacen un taller en su parroquia, puedan ir trabajando los números, ¿no? Leer en grupos, hacer exposición, porque ahora no se puede, pero estoy dando los elementos para que luego ustedes aterricen y trabajen con más detalle esto. Muchas veces, no siempre, no quiero ser tampoco malagüero, la catequesis se ha reducido a la primera tarea, ¿no? Catequesis igual, llevar al conocimiento de la fe. Así era cuando yo fui catequizando, hace muchos años, por supuesto, y seguramente que ustedes, los que son mayores, aprendieron la catequesis así. Era el conocimiento de la fe. Aprender incluso de memoria la doctrina de la fe, ¿no? No sé ustedes, pero yo sí todavía soy de esa catequesis que era pregunta y respuesta. Había un catecismo verde con naranja y lo único que teníamos que hacer es, cada sesión, cada semana en la parroquia, practicar. El catequista preguntaba, respondíamos, preguntábamos y listo. Rezábamos un poquito y luego íbamos a casa. Y entonces al final de la preparación de la catequesis, tú te tenías que saber las respuestas a las 100 preguntas. Y estabas listo para la primera comunión. No estoy caricaturizando eso porque era parte de una época, ¿no? Pero hoy creo que nadie hace una catequesis así. Pero puede que aunque no hagamos una catequesis así, sí hagamos una catequesis que está muy concentrada excesivamente solo en la primera tarea, en transmitir el conocimiento de la fe. No estoy diciendo que eso sea malo, obvio que no, es excelente. Lo que estoy diciendo que es insuficiente. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo decir que algo es malo a decir que es bueno, pero insuficiente. ¿Ya? Así que nadie me entienda mal. No es que ahora en adelante la catequesis no debe ser doctrinal, no, tiene que seguir siendo doctrinal. Tenemos que seguir transmitiendo el conocimiento de la fe, claro que sí, con métodos activos, en fin, sí, pero esa primera tarea es irrenunciable. Lo que pasa es que no puede ser la única. Segunda tarea que dice iniciar en la celebración del misterio, es decir, tiene una dimensión
litúrgica, celebrativa, ¿no? No lo vamos a hacer ahora, pero podríamos preguntarnos, mirando mi catequesis, ¿cómo realizamos la primera tarea? Pero sobre todo, ¿cómo realizamos la segunda? ¿Cómo la catequesis de comunión o catequesis familiar, cualquier nombre, o de confirmación, o el catecumenado, cualquiera que sea, inicia a los niños, jóvenes o adultos en la celebración del misterio? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Yo sé que se hace, pero siempre es bueno decir, ¿y cómo está conectado? ¿No? Basta que al inicio, al final de la catequesis, los niños vayan a la misa. ¿Eso es iniciar en el misterio de la fe? ¿O podemos pensar de otras maneras? Etcétera, ¿no es cierto? ¿Hay todavía catequesis donde los catequizandos nunca van a misa? Porque no hay misa, o porque la misa es el sábado en la noche y la catequesis el domingo en la mañana. ¿Cómo suplimos esa falta de iniciación al misterio de la fe, a la liturgia, cuando pasa eso, por ejemplo, ¿no? En fin, dejo el asunto planteado. Tercera tarea, formar en la vida en Cristo. Es decir, la tarea de la catequesis es proponer un modo de vida, un estilo de vida. Por lo tanto, eso implica una moral cristiana, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos eso? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos que los catequizandos o los interlocutores, como se dice ahora, vayan configurando su vida práctica, quiero decir, con la vida de Cristo? Eso no es solo transmisión de conocimientos, eso es trabajar cuestiones actitudinales, es trabajar cuestiones de valor, ¿no es cierto? Es trabajar relatos de vida, en fin, hay una serie de cosas. 4, enseñar a orar, ¿no? Es decir, la catequesis, aquí no hablamos necesariamente de la liturgia o de la Eucaristía, hablamos de esos momentos en la catequesis que trabajamos la interioridad de las personas y permitimos también espacios de meditación, de oración, de contemplación, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Es otra buena pregunta. Y en quinto lugar, otra tarea de la catequesis es introducir a la vida comunitaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo las catequesis se insertan, digamos, en la vida comunitaria? O puede pasar que los niños o jóvenes vienen a la catequesis tal día, tal hora, empiezan a las 9, se van a las 11 y hasta el otro domingo, y el otro domingo llega el día de su confirmación o su primera comunión y listo. ¿Cuándo se integraron a la comunidad? ¿Cuándo fueron parte de la vida de la capilla, de la parroquia, de la diócesis? ¿Cierto? A veces cuando hemos ido, por ejemplo, a la marcha de la Cruz No Matarás, el año pasado, por ejemplo, más de uno me dijo, padre, pero ese día perdemos tema, no pasamos tema. Pésimo, ¿no es cierto? Primero, porque no hay que hablar así. En la catequesis no se pasan temas. Esa es una visión escolar de la catequesis. En la catequesis tenemos encuentros, no pasamos temas. Pero bueno, ya, dejémoslo así. O sea, una persona que cree que parar la sesión de catequesis o el encuentro de catequesis para ir a la marcha de la Cruz No Matarás con otras capillas, con otros grupos de su parroquia, con otras parroquias de la vicaría, que eso es contrario a la catequesis porque no están pasando tema ese día, que es un modelo de catequesis en el que no se ha entendido esto. ¿Se dan cuenta? La catequesis no es una suma de reuniones donde se pasan temas. Eso no es la catequesis, o no debería ser. Por eso el año pasado, y supongo que otros años también, yo soy nuevo, por eso hablo del año pasado, se prepararon unas fichas, ¿se acuerdan? Por edades, para que en cada catequesis se trabajara un domingo antes o dos el tema de la paz. De manera que cuando los niños, jóvenes y adultos fueran a la marcha, ¿no?, integraran esa experiencia eclesial en su camino catequístico.
Y así podríamos seguir otros ejemplos, ¿no? Servicio. Cómo en la catequesis los adultos, los jóvenes, se inician en la vida comunitaria en lo que respecta al servicio. ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué es mejor, hablar de la parábola del buen samaritano un domingo o ir a hacer un servicio a algún lugar? Y después hablar de la parábola, ¿no es cierto? Y así podríamos poner varios ejemplos, ¿no? ¿Cómo se inicia a los catequizandos en la vida comunitaria? ¿Cierto? En fin, yo creo que son chispazos, pero creo que el mensaje está pasando. Sigamos. Por lo tanto, es importante lo que yo llamo aquí. Van a encontrar que algunos han hablado, Aparecida, en fin, varios documentos que ahora no voy a mencionar, han hablado de un cambio de... ¿Han escuchado una palabrita de catequesis? Cambio de paradigma, efectivamente. Palabrita un poco difícil, pero vamos a cambiar la palabra paradigma por modelo. Es lo mismo, ¿ya? Paradigma o modelo. Siempre ha sido así. En los primeros siglos, la iglesia tenía un paradigma para la iniciación cristiana, ¿no? El famoso, ¿quién sabe? Catecumenal, ¿no? Claro, porque entonces la mayoría de gente no era cristiana y se necesitaba un catecumenado largo de 3 años, ¿no? Para bautizarse. En fin, no vamos a explicarlo ahora, pero es un tema interesante que habría que volver, porque este directorio dice que la catequesis actual debería tener una inspiración catecumenal. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? No lo vamos a entender si no entendemos cómo era el catecumenado de los primeros siglos de la iglesia. Cuando miremos cómo era el catecumenado de los primeros siglos de la iglesia, podremos entender qué quiere decir el directorio cuando dice que hoy en el siglo XXI la catequesis debe tener una inspiración catecumenal, ¿no? Y así, en la Edad Media había otro modelo de catequesis. El siglo pasado, ya les he dicho, con mi experiencia, era otro modelo de catequesis. Desde los años 70, 80 del siglo pasado, estamos en otro modelo de catequesis. Pero ahora, no ahora, sino por lo menos desde el año 2000, en fin, 10, 12, 15, hay otro modelo de catequesis, ¿no? Entonces es importante, ya digo, ahora no podemos hacer el ejercicio, pero habría que hacerlo en nuestras parroquias, a partir de nuestra experiencia. ¿Dónde estamos? ¿No? Mi catequesis, ¿dónde está? Yo, claro, he simplificado porque así hay que hacerlo, ¿no? Nada es blanco y negro, pero a veces para cuestiones didácticas hay que simplificar las cosas, ¿no? Uno podría pensar entonces en un modelo. Habría que decir más cosas, pero aquí lo he hecho sencillo. Por ejemplo, estamos desde ya 40 años, diría yo, o 30, con este modelo, ¿no? Es decir, una catequesis con énfasis digo, no que sea solo eso, sino que la fuerza más o menos está en la transmisión escolar de la doctrina cristiana. ¿Por qué digo transmisión escolar? Porque la catequesis adopta el modelo de la escuela, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el catequista es un profesor y los catequizandos son los alumnos. Tenemos una clase con un horario. Además, coincide con el año escolar, en la mayoría de casos, no todos, ¿no? De abril a noviembre, con lo que nos perdemos los 2 momentos cumbres del año. ¿Cuáles son? Semana Santa y Navidad. Es lo paradójico de nuestras catequesis escolares, ¿no? Que justamente en la Semana Santa y en la Pascua, muchas catequesis no han empezado todavía. No todas, pero muchas. Y cuando llega la Navidad, ya todos se fueron. Eso es una catequesis escolar. No solo por la concepción y el método de aula, sino también por el periodo, ¿no?, que tenemos. ¿Qué se transmite? La doctrina. Repito, no digo que esto sea malo, digo que es insuficiente.
Y es una catequesis con vista ¿a qué? A celebrar sacramentos. Todavía estamos allí en buena medida. Si alguno tiene experiencias distintas ya lo compartirá, ¿no? Pero es decir, y porque así es nuestro pueblo, la gente, por lo menos en mi parroquia, viene y te dice, ¿qué necesito para que mi hijo se bautice, haga la primera comunión, confirmación, para bautizarme yo, para casarme, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el requisito? La catequesis. ¿Ya? Entonces la catequesis está pensada casi exclusivamente, en muchos casos, como preparación para celebrar o recibir, como se dice, un sacramento. ¿Eso es malo? No, es bueno, pero es insuficiente. En el nuevo modelo, quiero decir, ¿no? ¿Cuál es el nuevo modelo? Según el directorio, y no solo el directorio, también la Iglesia en América Latina, el 2015, imagínense, hace 10 años, publicó un documento sobre el nuevo modelo de catequesis. Pero que yo estoy seguro que en el 99% de catequesis del país y en nuestra diócesis ni se conoce ese documento, ni se ha aplicado, ni se ha leído, ¿no? Estoy segurísimo, ¿no? Pero ya estamos entonces 10 años atrasados en América Latina, ¿no? Respecto de ese documento, y 5 años respecto de este, ¿no? Dicho brevemente, dice, se quiere caminar progresivamente, repito, no descalificando lo que se ha hecho hasta ahora, sino potenciándolo, ¿no? Renovándolo, adaptándolo, hacia un modelo de una catequesis con énfasis en la iniciación integral a la vida cristiana. Si la catequesis no se concentra exclusivamente en la transmisión escolar de la doctrina cristiana, sino que la catequesis se amplía su mirada para hacer una catequesis de la iniciación a la vida cristiana. No estoy diciendo catequesis de iniciación cristiana, ojo. Catequesis de iniciación cristiana es la catequesis que prepara para los sacramentos del bautismo, comunión y confirmación. Esa es la catequesis de iniciación cristiana, que algo tiene que ver, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de una catequesis de iniciación a la vida cristiana, no de iniciación a los 3 sacramentos solamente, sino iniciación a la vida cristiana. Ese es el gran cambio, claro, habría que explicar más, pero es el gran cambio de énfasis, repito. ¿Ya? No hay que ser radicales de que lo que hemos hecho está mal, no valió, no. Está bien y vale mucho, pero podemos mejorar. ¿Cómo? Ampliando la visión de la catequesis como una iniciación integral a la vida cristiana, ¿no? Con vistas no solo a la celebración de unos sacramentos, sino a la incorporación a la iglesia, ¿no? Todos ahora en la asamblea de la diócesis, quienes estuvieron, todo el mundo se quejaba de que por qué los que se bautizan, comunión, confirmación, se van. Casi nadie se queda, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos catequesis para la celebración de los sacramentos, obviamente. Y cuando se dieron los sacramentos, se acabó. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no tengo la solución, pero tenemos que pensar juntos para que la catequesis sea, a través de los sacramentos, una iniciación al conjunto de la vida cristiana. Y por lo tanto, no solo para celebrar 1, 2 o 3 sacramentos, sino para que las personas se incorporen de alguna manera a la vida de la iglesia, ¿no? Digamos que ese es, ya digo, leyendo los documentos, ustedes en casa o trabajando en sus parroquias, pueden esto definirlo más, ver detalles de esos modelos. Y lo que sería bonito también es poder confrontarnos, ¿no es cierto?, con toda honestidad, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi parroquia? ¿Dónde está mi catequesis? Por allá, por aquí en el medio, ya metiéndose aquí, o plenamente metidos en este modelo, etc. Claro, este cambio de modelo supone también cambios de varios tipos, ¿no? La concepción de la catequesis, la función del catequista,
el lugar del interlocutor, la metodología, en fin, muchas cosas que ahora no podemos decirlas, pero quiero dejar esta inquietud, ¿no es cierto?, de que por lo menos hace 10 años en la Iglesia de América Latina y hace 5 años en la Iglesia Universal, hay esta inquietud de un cambio de paradigma, de un cambio de modelo en la catequesis, que responda mejor a lo que hemos dicho un poco hace unos minutos, ¿no?, hacia estos desafíos pastorales que hoy tenemos en nuestras comunidades. Siguiente. En el capítulo 3, ya vamos al capítulo 3, ¿no? El primero, ¿cuál era? La revelación y su transmisión, ¿no? El segundo era la identidad de la catequesis. Y ahora hablamos del catequista. Y hablamos de la catequesis, hablamos del catequista. En el número 112, esta parte es muy bonita, está muy bien hecha, me gusta. Y a veces alguien le pide, padre, díganos la identidad del catequista. Bueno, no hay que inventar nada, hay que ir al capítulo 3 de este directorio, que está muy bien hecho. Es que incluso para hacer un retiro, ¿no?, con los catequistas, trabajando este capítulo, por ejemplo. El catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, aceptado en la fe, ¿no? Dios que llama, yo que respondo. Ese llamado lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y, ¿se dan cuenta?, para la tarea de iniciar en la vida cristiana. ¿Se dan cuenta que están los dos elementos? Si esto hubiera sido escrito hace 10 o 20 años, diría, se acabaría aquí. El catequista tiene como misión el servicio de la transmisión de la fe. Listo. Ahora dice, y para la tarea de iniciar en la vida cristiana, ¿no? Hay 3 características que no voy a explicar porque el tiempo nos gana, pero en casa, si pueden, háganlo, ¿no? O si quieren hacer un día un retiro, agarren esto, pídanle a su párroco, a su asesor, ¿no? Un catequista es un testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, ¿no? Testigo de la fe, alguien que ha experimentado algo, ¿no?, y que guarda la memoria viva de Dios, ¿ya? En segundo lugar, es también maestro, maestra y mistagogo que introduce al misterio de Dios. ¿Quién es el pedagogo? ¿Saben el origen de la palabra? Pedagogo, ¿no? El que lleva al niño a la escuela, ¿no? De ahí viene la palabra griega pedagogo, ¿no? El que lleva, ¿no? Y de ahí pasó a identificarse con la labor del docente, ¿no? El pedagogo es el que lleva al niño hacia el saber, ¿no? Entonces, ¿quién es el mistagogo? Deduzcan. El que lleva al misterio de Dios, el mistagogo. Entonces, un catequista es un maestro y es un mistagogo que lleva al misterio que celebramos en la liturgia, por ejemplo, ¿no?, sobre todo, ¿no? Y de esa manera introduce a los niños, jóvenes o adultos al misterio de Dios. Y en tercer lugar, el catequista es un acompañante y educador de los que le confió la Iglesia. La Iglesia, a ti como catequista, te ha confiado, ¿no? Un niño con su familia, un joven con su familia, adulto, etcétera, ¿no? Entonces tú eres ahora el acompañante, es decir, el que camina con él o ella, ¿no es cierto? Etcétera. Pero en fin, eso recomiendo vivamente leer ese capítulo porque tiene cosas muy interesantes. Siguiente. También una palabra sobre la formación. Igual, no vamos a desarrollarlo ahora, pero mañana voy a retomar un poco esto cuando hablemos de la formación moral de los catequistas, que es el tema mañana, ¿no es cierto? Pero hay que decir esto por lo menos. Otro mérito de este directorio es que, yo estoy pensando en la diócesis, ¿no? Si tuviéramos que tener una escuela de catequesis en la diócesis, que no la tenemos todavía,
hay que armar un currículo, digamos, de la escuela, simplemente con esto. Ahí está todo. Ustedes en casa pueden leer los números que están allí, ¿no? Según el directorio, hay 3 dimensiones en las que un catequista tiene que formarse, ¿no? Algunos que son aquí maestros les va a sonar muy parecido, ¿no? Porque son cosas que ustedes como docentes manejan, ¿no? La dimensión del ser, ¿no? O del ser con otros también, ¿no? Es decir, mi identidad como catequista y mis relaciones con los demás. Esa es la primera dimensión, ¿no es cierto? ¿Eso qué requiere? Madurez humana y madurez cristiana. No pretendamos ser personas maduras en la fe si no somos maduras humanamente, ¿no? Muy difícil, ¿no es cierto? Yo veo que a veces mucha dificultad en nuestras parroquias no son cuestiones de fe, son cuestiones de madurez humana, ¿no? Claro, si tú no sabes escuchar al otro, si no sabes enfrentar un conflicto pacíficamente, eso no es cristiano, eso es humano. Pero si no hay bases humanas, ¿sobre qué construyes lo cristiano? Se puede, pero muy difícil, ¿no? Entonces un catequista tiene que tener una primera dimensión formativa que tiene que ver con su ser, con su madurez humana y por lo tanto con su madurez cristiana. Y junto con eso, entonces, su conciencia misionera, ¿no? De ser un enviado, ¿no? Bueno, ahí el documento, ahí he puesto los números, van a ver todo lo que hay ahí sobre lo que supone la primera dimensión. Con eso habría que hacer un plan de formación, ¿no? Para todos los catequistas de la diócesis o de la parroquia. Y podríamos hacer un plan tranquilamente de 2, 3 años, una escuela de catequesis donde estas cosas estén, ¿no? Divididas en veranos, no sé, se me ocurre. La segunda dimensión es la dimensión del saber. Yo soy catequista, trabajo mi madurez humana y cristiana, mi conciencia misionera, pero también tengo que saber, ¿no? Claro, tengo que saber una serie de cosas. Por lo tanto, necesitaré formación bíblico-teológica. ¿Está bien escrito ahí? Sí. Bíblico-teológica. Claro, ¿no? No tengo que explicarlo. Y conocimiento de la persona y del contexto social. Es decir, formación en el ámbito bíblico y teológico, formación mínima sobre las personas, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con niños, tendría que saber algo sobre la psicología del desarrollo de los niños, ¿no es cierto? No tengo que ser un experto, docente, psicólogo educativo, no. Pero por lo menos alguna vez haber llevado un cursito, un taller sobre qué pasa con los niños entre 7, 8 y 10 o 11 años, ¿no es cierto? Si yo trabajo en la confirmación, tengo que saber algo sobre las crisis de identidad de los adolescentes entre los 14 y 17 años, ¿no? Y así podríamos avanzar, ¿no? Si trabajo con adultos y parejas, tengo que saber algo sobre el desarrollo psicosexual de las personas, ¿no es cierto? Entonces, no todo es teología y Biblia. El catequista tiene que tener algunos mínimos, por ejemplo, sobre lo que es la persona, ¿no? Y también sobre el contexto social. Claro, porque a veces a mí me da la impresión de que nuestra catequesis podría ser la misma aquí o en la China, ¿no? O aquí en la Amazonía. O en Jicamarca lo mismo que en Miraflores. Y no puede ser. Tenemos que, como catequistas, estudiar la realidad y ver cómo nuestra catequesis tiene un impacto, ¿no? En esa realidad. Pero si no la estudiamos, si no llamamos a un experto que nos ayude a mirar la realidad, porque todos vivimos la realidad todos los días, claro, y a veces la sufrimos, pero no todos tenemos las herramientas teóricas para interpretar esa realidad. Para eso están los estudiosos sociales, ¿no? Los psicólogos sociales, los sociólogos, antropólogos, gente de iglesia que nos puede ayudar. Y la tercera dimensión es el famoso saber hacer. ¿Me explico?
Me quedan 7 minutos antes del descanso, no se preocupen. Entonces, primero es ser. Yo soy una persona, soy un cristiano, un misionero. Segunda dimensión, saber. Conozco de la Biblia, conozco de la teología, conozco el catecismo, conozco el desarrollo humano, conozco el contexto político de mi sector, o social, económico, algo, ¿no? Ya. Pero también tengo que saber hacer, ¿no? Tengo que tener destrezas, ¿no? Para trabajar con los otros. Y entonces ahí viene toda la formación pedagógica y metodológica. No todos tenemos que ser profesores, docentes, ¿no? Haber estudiado 5 años pedagogía, no. Si hay pedagogos en la catequesis, mejor. Varios sacerdotes hemos estudiado pedagogía, ¿no? También. Y nos sirve mucho, claro. Pero no todos los catequistas tienen que ser especialistas en educación, no. Pero sí tienen que saber lo mínimo sobre la pedagogía. Porque la catequesis no es otra cosa que una pedagogía de la fe. Entonces, como puedo saber mucho de fe, pero no sé nada de pedagogía, entonces, ¿cómo hago catequesis? ¿No? Entonces, repito, no tenemos que ser expertos, no. Pero sí formarnos cada vez más sobre pedagogía y sobre metodología. Siguiente. Y hablando de pedagogía, el capítulo 5 habla de la pedagogía de la fe, ¿no? En el número 166 dice: el camino de Dios que se revela y salva, combinado con la respuesta de fe de la Iglesia en la historia, se convierte, ojo, en la fuente y el modelo de la pedagogía de fe. Dicho más fácil, ¿cuál es el modelo para la pedagogía de la fe? Esa dinámica en la historia en la que Dios se revela y el ser humano responde. Eso es, así de sencillo. Esa dinámica en la que Dios se manifiesta en la historia por hechos y palabras, y el ser humano experimenta a Dios y le responde, ¿no?, con la acogida de la fe. Esa dinámica es en el fondo el modelo de toda pedagogía de la fe. La catequesis se resume en eso, ¿no?, en ese movimiento en que Dios se manifiesta y el catequizando reconoce y le responde a Dios, ¿no? Ya, vamos a la siguiente. Bueno, esta va sobre el catecismo, pero podríamos obviar. Siguiente. La metodología. Con esto vamos a terminar esta primera parte. Toda catequesis tiene que tener una metodología, ¿no? Ustedes la tienen. Si les pregunto, seguro que podrán decirme cuál es la metodología de su catequesis, ¿no? Hay varias y distintas, ¿no? Incluso puede que haya una metodología para catequesis familiar y otra para confirmación, ¿no? Puede que una parroquia en la diócesis use una metodología y otra parroquia use otra metodología. Eso no... En fin, podría ser algo conveniente, pero en general no lo veo incompatible. Lo que dice el directorio es que la Iglesia no tiene un método propio. Ojo, no hay un método oficial de la catequesis de la Iglesia. La Iglesia no tiene un método propio, único, exclusivo. La Iglesia nunca ha dicho, este es el método para la catequesis. No, no tiene. Es necesario entonces un trabajo de discernimiento en cada catequesis, en cada diócesis, en cada parroquia, para examinar todo y adoptar lo que es bueno. ¿Qué dice el directorio? No da un método, lo que es, da un esquema, un principio que debe estar en el corazón de todo método. ¿Cuál es ese principio? El principio de correlación. ¿Qué quiere decir correlación? Entre dos personas nos correlacionamos, ¿no es cierto? Yo con ella y ella conmigo, de ida y vuelta, como se dice. ¿Cuál es cómo se aplica ese principio de correlación en cualquier método de catequesis? Por un lado están los hechos
de la vida, ¿no? También algunos hablan de la experiencia, ¿no es cierto? No puede haber catequesis, o no debería ser, si no hay en un lado de la metodología los hechos de la vida, la experiencia de las personas, ¿no? Lo que le pasa a las personas, ¿no? Eso es por un lado. Y eso se correlaciona ¿con qué? Con el mensaje de la fe. ¿Qué es lo que suele pasar en la catequesis? Que ponemos aquí el acento, ¿no? Porque queremos transmitir el conocimiento de la fe, y eso es muy válido. Pero no siempre digo, no digo que nunca, pensamos suficientemente con qué experiencias, con qué hechos de vida vamos a correlacionar lo que queremos transmitir. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces vamos a detenernos ahí, porque ya ha sido bastante para ustedes y para mí, y luego podemos tener algún momento de compartir, pero por ahora vamos a descansar un poco. De la catequesis diversificada, lo que decía, ¿no? Es decir, según los destinatarios. Fíjense, por ejemplo, catequesis y la familia, con niños, con jóvenes, con adultos, catequesis con ancianos. Un tema bien interesante, ¿no? Que no es común en las parroquias, ¿no? Catequesis con personas con discapacidad o con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Hay o no catequesis inclusiva, por ejemplo, en nuestras parroquias, ¿no? En fin, son temas bien interesantes, pero que ahora no podemos tratar. Catequesis con los migrantes, catequesis con los emigrantes, los que salen, ¿no?, de su país, o catequesis con personas marginadas. Entonces ahí en ese capítulo 8 van a encontrar muchas orientaciones sobre esta diversificación de la catequesis según situaciones o condiciones de las personas, ¿no? Siguiente. En el capítulo 9 se nos insiste en algo muy importante, que el sujeto de la catequesis es la comunidad, ¿no? La comunidad. Dígase la parroquia en su conjunto, o si estamos en una catequesis que funciona en una capilla, entonces la comunidad que se reúne en esa capilla, ella es el sujeto de la catequesis. Por lo tanto, los programas de catequesis, ¿no es cierto?, no pueden ser una isla, ¿no?, en la parroquia o en una capilla, sino que deben integrarse a la vida parroquial o a la vida de la comunidad o de la capilla, ¿no es cierto? Porque finalmente el sujeto no es el catequista. El sujeto de la catequesis es la comunidad. Es más, la comunidad designa a los catequistas, ¿no? La comunidad convoca a los catequizados. La comunidad evalúa la catequesis, ¿no? Sigamos, porque ahí he hablado de la parroquia, pero no vamos a detenernos. Luego el capítulo 10 nos habla, interesante esto, pero que habría que, claro, hacer una charla, ¿no? Pero lo menciono. ¿Qué pasa con todo el tema de las culturas, ¿no? Hoy en día vivimos muchos cambios culturales. Entonces, ¿cómo estamos atentos a esos cambios culturales? Por ejemplo, fíjense, si la catequesis está hoy en una situación de pluralismo y complejidad, ¿qué quiere decir? Que hoy en día el mundo es plural, ¿no? Antes era muy normal que casi todos sean católicos o a lo mucho evangélicos y por lo tanto cristianos. Hoy en día es cada vez más normal que haya personas que no se declaran creyentes y no pasa nada, ¿no? O incluso que adscriben a otras tradiciones, ¿no es cierto? La catequesis en contexto ecuménico, de pluralismo religioso y en contextos socioculturales distintos. Es decir, hay cambios culturales hoy en día en la manera de sentir, de pensar, respecto de la vida económica, respecto de las preferencias sexuales, respecto de los valores morales, ¿no es cierto? Y con las redes es más todavía, ¿no es cierto?
Entonces hay poca unanimidad hoy en día respecto de que todos compartamos la misma cultura, los mismos valores, los mismos principios. No, hoy en día vivimos en una sociedad muy plural y entonces cómo la catequesis responde, ¿no es cierto?, a esos desafíos de las culturas. Y siguiente, y en ese sentido, dice el directorio, que la catequesis está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas, ¿no? Eso tiene que hacer la catequesis. Y tiene entonces una gran responsabilidad en el proceso de inculturación de la fe, etc. Siguiente. Y en el último capítulo trata de algo que ya es más organizativo, cuáles son los organismos al servicio de la catequesis, ¿no? Desde la Iglesia Universal, en el Vaticano, pasando por cada país, cómo se organiza la catequesis en cada diócesis, en cada parroquia y así. Pero son temas más bien organizativos que por ahora podríamos dejar un poquito de lado. Pero lo principal que yo quería decir, ya lo dije respecto del directorio de la catequesis. Entonces tenemos